Hola, profe, ¿cómo le va? Mi nombre es Florencia Ludueña y juntos con mis compañeras Agustina Vilches, Camila Monroch y Carolina Pavesio expondremos a través de este video, luego de haber leído atentamente los textos y el video de la Conferencia Internacional de Educación de Adultos y también de haber investigado un poco en internet, nos pareció prudente comenzar por la definición de la educación para jóvenes y adultos y luego hacer un recorrido sobre las distintas décadas de la historia de la educación para jóvenes y adultos y por último comentar lo que se vive actualmente sobre la educación para jóvenes y adultos. Como dije anteriormente, vamos a comenzar hablando sobre la definición de la educación para jóvenes y adultos con aportes de la Ley Nacional de Educación y de la UNESCO. La Ley Nacional de Educación 26.206, en su capítulo número 4, se refiere a una modalidad de educación permanente de jóvenes y adultos y señala que la educación permanente de jóvenes y adultos es la modalidad educativa que está destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar establecida en la presente ley a aquellas personas que no han completado en la edad establecida reglamentariamente y también da posibilidades de educación para toda la vida. En el video que vimos sobre la Conferencia Internacional de Educación de Adultos, se definió a la educación de adultos como el conjunto de procesos de aprendizajes en el cual las personas en su entorno social desarrollan ciertas capacidades, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profesionales, o también lo hacen con la finalidad de atender a sus propias necesidades y a las de la sociedad. Esta definición que dio la Conferencia Internacional de Educación de Adultos es adoptada por la UNESCO, la cual aporta que es una gran importancia para la educación de jóvenes y adultos, entre otros propósitos, y señala que sirve para garantizar una educación inclusiva y equitativa y también para la oportunidad de aprendizaje para todos. Ahora recorreremos un poco sobre la historia de la educación para jóvenes y adultos. Y comenzaremos por las décadas del 40 y del 50. En la década del 40 y del 50. En América Latina surge la primera expansión de la educación de adultos y se vincula con la Segunda Guerra Mundial, donde los gobiernos impulsan con fuerza campañas masivas de alfabetización, como lo fue en Ecuador en 1942, como lo fue en República Dominicana en 1943, como lo fue en México en 1944, como lo fue en Honduras y Guatemala en 1945 y como lo fue en Perú en 1946. A fines de la década del 40 surgen algunos centros regionales de educación de adultos con apoyo de la UNESCO y de la OEA. Antes de la primera conferencia de educación de adultos en 1949, la alfabetización y la educación de adultos fue uno de los trabajos del Seminario Regional de Educación creado en Caracas en 1948. En la conferencia general, en la segunda conferencia general,
La UNESCO define un concepto entendido como educación fundamental, que en septiembre de 1950, gracias al director de la UNESCO, se crea el primer centro regional de educación fundamental en América Latina, que es una actual referencia a lo largo de la mitad del siglo XX. En la década del 60 y el 70, en América Latina, esta modalidad se sigue expandiendo a través de los organismos internacionales que desarrollaban sus concepciones. Como sueño, en este siglo, querían que toda la población pudiera ser alfabetizada. En 1967, en Virginia, surge como una manifestación la crisis mundial educacional, en la cual tuvo partícipe a 52 países con sus respectivos protagonistas. En ese marco de la consolidación que se da, el presidente Kennedy larga una firma en agosto del 61, que fue la Alianza al Progreso, que era denominado el ALPRO, donde era un proyecto que era una ayuda económica, política y social que era brindada de los Estados Unidos hacia toda la América Latina. El segundo Congreso Nacional de Educación de Adultos se da en Río de Janeiro, Brasil, que participó Paulo Freire, que se hallaba en proceso de elaboración de su método. Fue un escenario significativo en donde la hegemonía que se producía y esta educación popular estaban en vías de construcción. Es decir, que esta educación popular se siguió explayendo, en una línea opuesta, y que no solamente era un ascenso personal, sino que también era una gran concientización y una liberación de su praxis. Después Paulo Freire hace dos propuestas con sus métodos, uno de los cuales plantea él es que el individuo tome conciencia, de la realidad en la que está viviendo, y que también toma la parte donde uno es oprimido por los opresores. En el segundo momento, él plantea que ese oprimido luche contra esos opresores para poder llegar a la praxis de liberación, que la praxis es lo que el individuo va realizando a través de sus experiencias vividas. En la década del 60 y el 70, pero en la Argentina, se crea lo que es la DINEA, que es la Dirección Nacional de la Educación del Adulto, en la cual se realiza en la dictadura y no sobre un gobierno democratizado. Mientras esto surge del Estado, se produce lo que es la renovación, la articulación de la modalidad para que el crecimiento que se produzca tenga una radicalización de las experiencias que tenemos. En el territorio de esta DINEA del 68 se comienzan a construir lo que son las escuelas para adultos y con sus alternativos pedagógicos en los barrios. Este es un proyecto que va hacia adelante, tiene su finalidad, y en ese momento la democracia cristiana argentina trae lo que es Paulo Freire a la Argentina. En ese entonces lo trae porque él se empieza a hacer conocido por sus métodos fuera de lo que es nuestro país. Entonces, una vez que lo traen, se comienzan a formar en los territorios lo que son los grupos freirianos. Este proceso que se realiza, como lo mencionamos antes, no solamente se hace en nuestro país, sino que en la Latinoamérica. Es decir, que para llegar a la liberación, como lo habíamos planteado, es necesario que nuestro desarrollo, o sea, nuestra estructura, esté bien, que tenga una condición estructural que nos permita poder
seguir a cabo, llevarlo a cabo. En la línea del 73, bueno, es incivilizada, o sea, tuvo un efecto dislocatorio, donde el discurso pedagógico tradicional es dislocado, digamos, al poner al sujeto como un agente transformador al pueblo. Bueno, este discurso pedagógico, bueno, la democracia, digamos, rearticula su liberalismo nacional, donde depende del modelo agroexportador y la subalternación de las culturas populares que vienen teniendo, creando también, por un lado, marginados populares. Bueno, este efecto tuvo un proyecto, mejor que nada, es decir, tuvo un efecto, esta propuesta, este proyecto, que fue con una ilusión sarmientina, que es decir, fue teniendo en cuenta, digamos, la escuela democratizadora, laica, gratuita y obligatoria, y bueno, que bueno, no era suficiente, ya que le faltaba un elemento como que articulara mucho más esta democracia que se venía viviendo, y bueno, y el sujeto queda lo que sería excluido de ese proyecto. De los 80 y del 90, dictaduras, neoliberalismo y crisis. En América Latina, con la presidencia que regía en Estados Unidos e Inglaterra, el Estado dio lugar al modelo neoliberal, que impuso su desregulación y privatización a la economía, trasladando la lógica economicista al plano educativo. Los gastos en educación disminuyeron a pagos netos de intereses y utilidades de la deuda externa, destinándose a la educación estatal de la educación de adultos. La crisis económica afectó a la población de destinatarios de la educación de adultos. Generó una dinámica racional asumiendo tareas de subsistencia y de presión social de acción política. Los movimientos sociales surgen como un actor nuevo en la modalidad de la educación de adultos en la década del 80 y del 90, con una enorme capacidad de generar acciones educativas destinadas a la población de jóvenes y adultos, a veces complementarios y a veces enfrentados a la acción del Estado. En abril del 81, los países asumen el proyecto principal de la educación, que señala 3 objetivos para 1980 al 2000, con la modalidad de eliminar el alfabetismo antes de fin de siglo y desarrollar y ampliar los servicios educativos de los adultos. En los 90 fueron muy importantes las modificaciones en la educación, además del proyecto principal que se dio en la Conferencia Mundial en 1990 y el documento de CEPAL y UNESCO, que propusieron la transformación profunda de gestión educativa tradicional y el mejoramiento del ambiente en el aprendizaje. La neoliberal llevó a cabo reformas educativas, aunque la educación de adultos quedó disminuida o ignorada. Termina siendo una educación pobre para pobres. Por lo tanto, en la educación popular, a comienzos de los años 90, cuenta con un gran desarrollo de experiencia y investigadores. En Argentina llegó la dictadura que destruyó lo anterior. En la democracia de los años 80 hay una dificultad para recuperar la experiencia del 73. Entonces se trata de recuperar la experiencia de los años 60. En los años de transición, la democracia tuvo una dificultad para articular un discurso educativo. En los años 90, el modelo educativo neoliberal tuvo capacidad de incorporar y subordinar la lógica de la tradición popular. En el siglo XXI nos encontramos con 2 núcleos fundamentales. Por un lado, la demanda del mercado laboral y por el otro, la falta de oferta educativa hacia el sector jóvenes y adultos en Argentina, lo que hace que más de la mitad de esta población se encuentren en condiciones de pobreza.
Uno de los principales problemas es que profesores, docentes y educadores han obtenido su título certificado en el siglo XX y que las instituciones educativas de nivel superior no ofrecen el aprendizaje para toda la vida. Los jóvenes hoy describen el desempleo justificándose ante la falta de inversiones a nivel educacional. Por lo cual hoy no solamente se necesita leer y escribir, sino también de adquirir otras capacidades, las cuales no están siendo subsanadas por parte del Estado, generando una brecha en la sociedad a nivel laboral. El Estado es el principal responsable de achicar esta brecha conjunto con la globalización. En la actualidad nos encontramos con programas educativos como el Progresar o el Plan Fines, los cuales tienen bajo acatamiento. Bueno, profe, lo último que queríamos decirle es por qué decidimos realizar esta exposición, este trabajo de esta manera. Y uno de los motivos fue por las diferentes dificultades de conectividad al hacer videollamada, y otro de los motivos son los que estamos viviendo hace más de un mes, lo que nos imposibilita el poder juntarnos a realizar el trabajo con fecha pactada para el 23 de abril. Hemos optado por realizar un video dejando plasmado el contenido pedido de dicha exposición, para no correr el riesgo de tener una mala interferencia en la videollamada. Como grupo, llevarlo a cabo así y manteniéndonos conectadas por los medios a nuestro alcance, ya que las 4 vivimos en diferentes pueblos con una suma importante de kilómetros. Esperamos haber alcanzado sus expectativas a la distancia, mientras tanto aguardamos el momento de volver a encontrarnos.